Hola y bienvenidos. Hoy estoy muy emocionado de hablar sobre un tema que cada padre y atleta estudiante que me envía un mensaje, ya sea por correo electrónico o mensaje directo en redes sociales, menciona. Siempre tiene curiosidad sobre el mundo de la fuerza, el acondicionamiento y los suplementos en lo que respecta a convertirse en un posible atleta universitario. Y pensé que iríamos directamente a la fuente de uno de los 5 mejores programas de béisbol, no solo este año, sino año tras año, los Tigres de LSU y su jefe de fuerza y acondicionamiento para el programa de béisbol, el señor Chris Martin. Y Chris, quiero darte las gracias por hacerte un espacio en tu agenda tan ocupada. Se lo agradezco, coach. Gracias por invitarme. Sabes, cada padre y atleta estudiante, especialmente cuando se trata de atletas de nivel preparatoria, sienten que los dejan de lado o que el portal de transferencias es abrumador y no les da una oportunidad. Así que pensé que esta sería una buena oportunidad para que los padres obtuvieran un poco de perspectiva. En cuanto a la habilidad o el requisito que separa a los atletas para convertirse en atletas universitarios, que es la fuerza, el tamaño, la velocidad, etcétera. Así que me encantaría que empezaras hablando un poco sobre lo que el estudiante de primer año de preparatoria que llega, el estudiante de primer año universitario que entra a tu programa, en qué pueden adelantarse antes de llegar a Baton Rouge. Sí, ya sabes, cuando un estudiante de primer año entra por la puerta con nosotros, lo que me encantaría ver el 100% de las veces sería a alguien que ya tenga una muy buena base física establecida. No tienen que ser un producto terminado de ninguna manera, pero ya sabes, hablando específicamente del aspecto físico, no estamos hablando de habilidades o de la capacidad de jugar el juego, pero quiero que ya tengas un poco de experiencia en entrenamiento, ya sabes, un par de años de fuerza y acondicionamiento estructurados, siendo constante, ya sabes, 2, 3 o 4 veces por semana, dependiendo de la época del año. Quiero que te muevas bien, que tengas, ya sabes, niveles básicos de fuerza. Así que no quiero que entres pareciendo un palillo con ropa, pero tampoco necesitas verte como Mark McGuire al mismo tiempo, pero quiero que sepas cómo moverte en la sala de pesas. Quiero que entiendas lo que es la fuerza y el acondicionamiento general, qué se trata de lograr y que comprendas que es una herramienta para ayudarte a rendir mejor en el campo, para expresar mejor tus habilidades. Quiero que tengas buenos hábitos formados, una buena ética de trabajo, así que cuando llegues estés listo para empezar a trabajar desde el primer día. Sabes, vamos a aprovechar esos 3 o 4 años contigo para desarrollarte de la manera en que lo necesitas, ya sea que eso signifique aumentar tu tamaño y fuerza, hacerte más rápido, una combinación de ambos o ayudarte a moverte mejor. Ya sabes, vamos a ir viendo eso cuando llegues aquí. Pero en general, un buen nivel básico de fuerza, ya sabes, comprensión del gimnasio, una introducción general al gimnasio, todo ese tipo de cosas y estar listo para trabajar. Y más allá del trabajo que se hace aquí, eso tal vez sea una hora, hora y media al día como máximo. Creo que lo que haces fuera del campo realmente va a influir en muchas cosas. Así que el entrenamiento que hacemos sienta las bases y la fundación para gran parte del progreso y las mejoras que podemos lograr con el tiempo, pero tu sueño, tu nutrición, todo eso es realmente donde vas a aprovecharlo al máximo. Y si esas cosas no están bien ajustadas, vas a avanzar más lento de lo que quisieras, aunque sientas que estás trabajando duro. Bueno, hay otras 23 horas en el día que también cuentan y necesitas, ya sabes, hablar de esos hábitos otra vez. Tienen que estar en el lugar correcto para que logres el progreso que quieres. Sabes, una de las cosas que acabas de mencionar aquí y que yo a menudo les digo a los padres de atletas de preparatoria, incluso desde octavo grado cuando van a entrar a la prepa, es una evaluación de movimiento. Y muchos padres no están familiarizados con ese proceso, pero mencionaste cómo se mueven y ya sabes, moverse mejor. Entonces, puedes hablar sobre a dónde pueden ir los padres o los atletas para al menos tener una idea de en qué nivel se encuentra su atleta estudiantil actualmente en cuanto a cosas como rotación interna, rotación externa, caderas, hombros, codos, cosas así. ¿Cuáles son algunos de los lugares, ya sabes, ya sea un fisioterapeuta, un kinesiólogo, a dónde pueden ir los padres o los atletas estudiantiles para obtener esa evaluación inicial del tipo de movimiento? Sí, creo que hay una variedad de lugares. Un lugar donde potencialmente podrían empezar
dependiendo de los recursos disponibles, sería en su escuela. Así que si tienes un programa de fuerza y acondicionamiento y un entrenador de fuerza y acondicionamiento en tu preparatoria, podrías cubrir esa necesidad y obtener esa información ahí mismo. Fuera de eso, podrías buscar otras instalaciones privadas en el mundo del rendimiento deportivo donde tengan entrenadores de fuerza y acondicionamiento, fisioterapeutas o cualquier persona que esté en ese ámbito. Diferentes personas tendrán diferentes evaluaciones de movimiento, pero en general te dirán lo que necesitas saber sobre tal vez lo que haces bien y lo que no haces tan bien. Y otra cosa que no mencioné y que creo que puede entrar en esto de la evaluación de movimiento, y esto puede abrir la puerta, ya sabes, a otra conversación sobre especialización. Pero quiero que los muchachos lleguen con una habilidad atlética general, ya sabes, simplemente habilidad atlética general. No quiero que te muevas como un robot porque todo lo que has hecho es lanzar una pelota de béisbol desde que tenías 11 años. E incluso si el béisbol es tu único deporte y eres un lanzador solamente, creo que tu entrenamiento puede ser atlético a veces. No tienes que caer en este molde de, ya sabes, solo vengo, levanto pesas y lanzo la pelota, porque hay mucho más que eso. Cuando ves la variabilidad en el entrenamiento y la variabilidad en el movimiento, creo que mientras más cosas a las que las personas estén expuestas a través de diferentes deportes, juegos o actividades desde una edad temprana, más va a ayudar al atletismo general, lo cual te va a ayudar tanto en la parte de fuerza y acondicionamiento como en la parte de habilidades, pero eso entra en esa evaluación de movimiento. Y creo que, ya sabes, cuando recibimos atletas que, ya sabes, todo lo que han hecho es una sola cosa durante tanto tiempo, es cuando puedes empezar a ver algunas de estas asimetrías o discrepancias de movimiento aparecer. Y ya sabes, mientras más atléticos podamos ser en general, mejor te vas a mover. Sabes, a menudo les explico a los padres y quiero, ya sabes, dividir esto en algunos segmentos diferentes para los padres. Como atletas de béisbol hacemos muchísimas cosas hacia adelante, correr, lanzar, todo es hacia adelante. Y ya sabes, en este mundo tan centrado en la velocidad en el que vivimos, nosotros como adultos, instructores o entrenadores, no hablamos lo suficiente sobre los grupos musculares desaceleradores, los grupos musculares estabilizadores. Y me encantaría que compartieras, ya sabes, sobre cosas como la escápula, las porciones posteriores del hombro, el bíceps, el papel que juegan en la desaceleración, los ejercicios o la importancia de realizar ejercicios que creen un equilibrio total dentro del cuerpo, como atleta, no solo como alguien que lanza. Absolutamente. Creo que, ya sabes, en el deporte de élite verás algunas asimetrías de un lado a otro, especialmente en un deporte muy unilateral como el béisbol. Como yo soy diestro, lanzo con mi mano derecha todo el tiempo. Eso va a causar cambios con el tiempo en el cuerpo, donde tal vez tenga más rotación externa y menos rotación interna de ese lado en comparación con mi brazo izquierdo. Si haces eso desde la infancia hasta la universidad, vas a tener algunos cambios anatómicos que realmente no podemos, ya sabes, cambiar. Algunas estructuras óseas pueden retrovertirse y cosas así. Pero cuando hablamos de entrenar para promover la salud, creo que hablas de los desaceleradores y los estabilizadores. Todo lo que estamos haciendo es tratar de promover tanto el rendimiento como la salud de manera sinérgica. Y así, cuando vas a lanzar una pelota de béisbol, esa rotación interna del hombro puede suceder, ya sabes, a hasta 7,200 grados por segundo, lo cual es, ya sabes, una de las velocidades más rápidas, si no es que la más rápida, de una parte del cuerpo humano en el deporte. Así que estamos acelerando extremadamente rápido, por lo tanto debemos desacelerar extremadamente rápido. Y así la parte posterior de tu hombro, los músculos del manguito rotador posterior, tu bíceps hasta cierto punto y otros músculos en y alrededor de la escápula. Así que los romboides van a encargarse de parte de eso, los dorsales también van a encargarse de parte de eso. Entrenar todo eso te va a ayudar a mantenerte más saludable a lo largo de tu carrera. También creo que entrenar esos músculos puede ayudarte potencialmente a rendir mejor y lanzar más fuerte en el sentido de que el cerebro está diseñado para proteger el cuerpo y si sabe que, ya sabes, vamos a acelerar algo muy, muy rápido aquí, pero no tengo la capacidad de desacelerarlo, ya sabes, va a haber un regulador central para eso. No necesariamente voy a poder acelerar tan fuerte como pueda porque sé que no puedo manejarlo. Así que si me hago más fuerte allá atrás,
tal vez el limitador se libere un poco y de repente pueda desbloquear, ya sabes, un nuevo motor o un nuevo nivel, más allá de solo hacerme más fuerte. En cuanto a las cosas que van a promover esa rotación, que podrían ser los pectorales o, ya sabes, el dorsal, donde se conecta con el húmero. Así que, ya sabes, hay muchas cosas diferentes en juego ahí. Pero creo que cuando hablas de entrenamiento del hombro, y ya sabes, no solo eso, pero estoy usando el hombro como ejemplo aquí, pero cuando entrenas pensando tanto en el rendimiento como en la salud, creo que son muy sinérgicos. No creo que sean mutuamente excluyentes, pero puedes obtener lo mejor de ambos mundos. ¿Cuáles son algunos de los ejercicios básicos que los estudiantes atletas, digamos, que viven en zonas rurales o que no tienen mucho acceso a este tipo de instalaciones más grandes pueden hacer? ¿Cuáles son algunos de los ejercicios básicos, incluso para ese estudiante de octavo grado que va a entrar a su primer año de preparatoria el próximo otoño, o para ese estudiante de primero o segundo año que tal vez se ha enfocado más en los juegos y no tanto en el acondicionamiento físico o el entrenamiento de fuerza? ¿Cuáles son algunos de los ejercicios fundamentales que pueden empezar a hacer, por lo menos por su cuenta, obviamente bajo supervisión? Sí, bueno, yo normalmente no me gusta decir, oye, estos son los ejercicios que deberías hacer y estos son los ejercicios que deberías evitar, porque yo podría, creo que un buen entrenador y un buen entrenador de fuerza y acondicionamiento entiende que eso puede ser diferente para distintos atletas. Pero dicho eso, ya sabes, hay patrones de movimiento generales que quieres desarrollar, así que empuje, jalón, bisagra de cadera, sentadilla, rotación. Y ahora podemos empezar a sacar ejemplos de lo que podría incluirse en algunos de esos. Entonces, para un movimiento de empuje, empuje de la parte superior del cuerpo, ya sabes, básicamente podemos empezar con lagartijas y podemos progresar en términos de volumen, número de repeticiones que hacemos. Podemos agregar algo de peso en la espalda, poner un disco en la espalda, añadir algo de carga ahí. Otros ejemplos son, ya sabes, press de banca con mancuernas o barra. Creo que no hay problema en hacer cualquiera de los dos mientras no tengas ningún tipo de síntoma. Sabes, a algunos no les gusta el press de banca con barra porque no se siente bien en sus hombros. Tengo más atletas a los que les gusta porque se siente bien en sus hombros que lo contrario. Y no puedes encontrar ninguna investigación que te diga que hay algún tipo de correlación entre el press de banca con barra y las lesiones al lanzar. Así que ese es un mito que quiero descartar. O sea, quitémonos eso de encima de una vez. Ah, Así que ese es uno. Luego, cuando hablamos de remar o jalar, sabes, podemos hacer dominadas o variaciones de dominadas. Podemos hacer remos invertidos donde estamos debajo de una barra y nos jalamos hacia ella. Podemos hacer remos con mancuernas. Podemos hacer remos con cable. Todo tipo de ejercicios de jalón donde intentamos lograr, ya sabes, cierto rango de movimiento a través de la escápula. Podemos hacerlo pesado, rápido o con un rango de movimiento más amplio. Así que hay muchas variables diferentes con las que puedes jugar. La sentadilla es otro patrón de movimiento fundamental. Y de nuevo, puedes progresar esto desde el peso corporal hasta implementos con carga, ya sea una sentadilla frontal, sentadilla trasera o sentadilla con barra de seguridad. Y luego hay, ya sabes, muchas rutas diferentes que puedes tomar con eso, pero la sentadilla es una, el bisagra es otro, ya sabes, patrón de movimiento fundamental. Así que piensa en un patrón de peso muerto rumano o una bisagra de cadera. Ya sabes, puedes poner una banda en una jaula o una cerca detrás de ti y jalarla entre tus piernas y dejar que, ya sabes, te jale hacia atrás y luego entras en esa posición de bisagra. Puedes hacer eso con una máquina de cables. La rotación es algo que sucede de manera muy natural en los deportes, así que mientras más practiques deportes, creo que mejor se te da rotar. Pero muchos ejercicios con balón medicinal, ejercicios de rotación con cables, cosas así. Así que esos son algunos movimientos fundamentales muy importantes. Y luego, si hablamos específicamente de un atleta de béisbol, el cuidado del hombro nunca te va a hacer daño. Ya sabes, diferentes variaciones de rotación interna y externa, ya sabes, diferentes elevaciones laterales para el deltoides posterior en distintas posiciones para el hombro pueden ser excelentes. Y luego otras cosas, de nuevo, cuando pensamos en promover el atletismo general o ya sabes, simplemente el movimiento humano general, variaciones de gateo. Así que los bear crawls y cualquier tipo de gateo que quieras hacer promueve la estabilidad del hombro, promueve la coordinación, promueve el contacto con el suelo, variaciones de colgado, o ya sabes, esto empieza a meterse casi en una mentalidad de gimnasia, pero las barras de mono pueden ser geniales para los hombros, o simplemente colgarse de una barra puede ser genial para los hombros.
Así que algunas de estas cosas, como los movimientos humanos fundamentales que ves hacer a los bebés o niños, también pueden ser geniales para ayudar al rendimiento atlético general. Así que creo que eso, ya sabes, abarca relativamente algunas vías por las que puedes empezar en cuanto a movimientos muy fundamentales para desarrollar a un atleta. Sabes, muchas veces vamos a entrar ahora en uno de los grupos de preguntas más comunes que recibo, que es la suplementación. ¿Es seguro tomar creatina? Tú y yo hablamos brevemente antes de salir al aire aquí, pero siempre les digo a los padres y a los estudiantes atletas con los que trabajo, cuando estás preparando a un estudiante atleta para los deportes universitarios, específicamente en tu nivel, división EMEA o incluso división D1, ya sabes, donde es realmente agresivo en cuanto al horario de prácticas, los calendarios de juegos, la parte académica, tienes 3 trabajos de tiempo completo. Tienes una responsabilidad académica de tiempo completo que requiere de 40 a 50 horas a la semana. Tienes un trabajo de tiempo completo como atleta, ya sabes, que va a requerir de 40 a 50 horas a la semana y tu tercer trabajo de tiempo completo es dormir y debes ser capaz de dominar la administración de tu tiempo. Pero el sueño es probablemente el punto de partida, lo que yo llamo una base complementaria a la que los atletas jóvenes deben empezar a apegarse. Y puedes hablar sobre, ya sabes, reducir el tiempo frente a la pantalla y el valor de tener esa habilidad de administrar el tiempo para saber que necesito esas 8 a 10 horas y el valor que eso tiene desde la perspectiva del sueño. Sí, entonces creo que ya sabes, hay un par de maneras o caminos diferentes para abordar lo que acabas de mencionar. Y para mí, las tres cosas principales de las que hablo con nuestros muchachos, hasta el cansancio, probablemente no les gusta escucharlo de mí porque lo digo tan seguido, son el sueño, la nutrición y la hidratación. Fuera del trabajo que haces en el campo y en el gimnasio, esas son las cosas más importantes para ti como atleta. El sueño, la mejor explicación que escuché fue en una conferencia hace años por el doctor, creo que era Alan Seals, quien era el director médico de la NFL en ese momento, y él lo describió así. Decía, oye, si pudiera ofrecerte una droga que básicamente tuviera los mismos beneficios que tomar esteroides, pero sin efectos secundarios, es legal, es gratis, ¿la tomarías? Y todos en la sala, sí, sí, por supuesto. Bien, pues eso es el sueño. Eso es exactamente lo que pasa. Cuando dormimos, liberamos testosterona, hormona de crecimiento, cosas que van a ayudar a nuestro cuerpo a repararse y crecer. Y además hay muchísima investigación al respecto. Los atletas que duermen menos de 8 horas por noche son más propensos a lesionarse, van a tener menores habilidades cognitivas, van a tener un rendimiento deportivo disminuido. Hay muchísima investigación al respecto. Lo difícil es que muchos atletas jóvenes no entienden lo valioso que es el sueño y no se trata de tener solo una buena noche de sueño. Estamos hablando de años de dormir bien noche tras noche. Probablemente es uno de los factores más importantes que marcan la diferencia o separan a unos de otros. Así que si dices, hombre, estoy haciendo todo lo posible para llegar al siguiente nivel y no estás durmiendo mínimo de 8 a 10 horas por noche, no estás haciendo todo lo que puedes para llegar al siguiente nivel. Te gustaría llegar al siguiente nivel, pero no lo necesitas, no estás haciendo todo lo que puedes. Y así muchísimos atletas jóvenes no entienden eso, no entienden el valor de eso o simplemente no tienen la autodisciplina para hacerlo. Y si esto es algo que realmente quieres hacer y quieres diferenciarte de los miles de otros atletas de preparatoria y jóvenes que hay allá afuera, cientos de miles que están tratando de pelear por los mismos lugares en la universidad que tú, ahí es donde necesitas empezar. Y tienes que hacerlo una prioridad. Y no estoy diciendo que sea fácil. Sabes, eso va a requerir sacrificio, así que vas a tener que dejar de jugar videojuegos a veces, tal vez vas a tener que dejar de salir con tus amigos en la noche. Sabes, si eres un atleta de preparatoria y vas a la escuela, luego tienes entrenamiento, después vas a clase, luego regresas a casa y tienes que hacer tarea y de repente ya son las 9 de la noche, adivina qué, es hora de dormir, así es, no importa si te gusta o no. Ahora, no te estoy diciendo que no vivas tu vida. Hay veces, ya sabes, tal vez me desvelo una hora más los fines de semana y ya sabes, tal vez puedo dormir un poco más al día siguiente o algo así, pero tiene que ser algo que se priorice si realmente quieres, ya sabes, pasar al siguiente nivel en lo deportivo. Y luego del nivel universitario al nivel profesional, muchos atletas de preparatoria o universidad ven eso como su progreso con el tiempo. Y estadísticamente, muy pocas personas llegan al béisbol profesional, así que tienes que hacer algo que te diferencie del resto porque todos trabajan duro, todos le dedican tiempo y esfuerzo.
Entonces, ¿qué vas a hacer diferente? Y eso es simplemente dormir. Y luego hablamos de la nutrición. Probablemente esas dos sean como uno A y uno B. Sabes, puedes decir que trabajas duro, pero si tu desayuno es una cajita feliz y tu almuerzo es un sándwich de pavo y luego tu cena es, sabes, lo que sea que tu mamá te prepare esa noche, esa no es suficiente comida para que progreses como atleta y no es la comida adecuada. Así que tienes que alimentarte correctamente. Tienes que comer 3 o 4 comidas realmente buenas y sólidas al día, que tengan una buena fuente de carbohidratos. Puede ser arroz, papas, pasta o, ya sabes, algo con almidón. Necesitas una buena proteína en el plato: bistec, res, pollo, pescado, cerdo, elige lo que quieras. Y luego las frutas y verduras pueden llenar el resto del plato, y tienes que hacerlo así. Ya sabes, comer así de manera relativamente constante, no tiene que ser en cada comida todo el tiempo. No puedes ir a Buffalo Wild Wings con tus amigos todo el tiempo, pero tiene que ser la mayoría de las comidas que comes. Así es. Y hablamos de ir y hacerlo, tener una gran comida una vez no va a marcar la diferencia para ti atléticamente. Pero si lo haces una y otra vez, los efectos acumulativos de esto, y ahí es donde está lo difícil, porque no hay gratificación inmediata por tomar la decisión correcta. Tienes que hacerlo una y otra vez durante años para ver todos esos resultados acumulativos. Y de repente, ya sabes, estás en la universidad y tal vez eres primera base, mides 1,90 y pesas 105 kilos y estás completamente musculoso. Y la gente dice, hombre, yo quiero verme como él. Bueno, quieres hacer el trabajo para verte como él, ¿verdad? Y ahí es donde hablamos de si te gustaría tenerlo o si realmente lo necesitas. Y si realmente lo necesitas, lo vas a convertir en una prioridad. Pero ya sabes, en general, tanto en la preparatoria como en la universidad, muy pocos atletas realmente lo hacen una prioridad. Así que creo que, ya sabes, es un área donde si realmente te lo tomas en serio, puedes crear una verdadera ventaja competitiva para ti mismo. Ahora, a menudo escucho, y tú y yo también tuvimos este diálogo sobre los poderes de la suplementación. Muchos atletas estudiantiles tienen la impresión de que es algo mágico. Ya sabes, voy a ir a GNC o a mi tienda local de suplementos y voy a, ya sabes, tomar uno de estos cada mañana y me voy a convertir, ya sabes, en el primera base de 1,95, un Adonis que simplemente saca jonrones del estadio por todos lados. Pero en realidad, además de esa nutrición, cuando estás en la mesa, hay algunos elementos que puedes agregar que te ayudarán a equilibrar tu ingesta nutricional o tu ingesta calórica diaria. Sabes, me encantaría que hablaras sobre el valor de la proteína en polvo adecuada. Por ejemplo, las que te alimentan durante la noche mientras duermes y las proteínas de liberación prolongada. Y también el suplemento más incomprendido, creo yo, en todo el mundo para los jóvenes atletas desde la perspectiva de los padres, que es la creatina. Sí. Así que déjame empezar diciendo que, de nuevo, creo que si este punto no quedó claro con lo que acabo de decir, si tu sueño, nutrición e hidratación no están en orden, la suplementación no te va a ayudar en absoluto. Punto. Esto es muy, muy, muy importante. No es una solución mágica que va a salvar tu carrera. Es ese 3 a 5% extra encima de lo que ya estás haciendo que tal vez puedas exprimir para obtener un poco más de progreso. Y eso es lo más fundamental que debes entender al respecto. Quiero empezar con la creatina porque, como dijiste, creo que probablemente es el suplemento más incomprendido en el mundo. Hay personas, ya sabes, hay quienes te dirán que es un esteroide, lo cual no es cierto. Hay quienes te dirán que es malo para tus riñones, generalmente no es cierto. Hay quienes te dicen que debes tomar muchísima agua. No necesariamente es cierto si simplemente te mantienes hidratado como deberías de manera regular. Y los beneficios de esto, ya sabes, cuando puedes hacer más trabajo en cuanto a las sesiones de entrenamiento que puedes realizar, vas a recuperarte un poco más rápido de ellas, va a jalar un poco de agua hacia tus músculos, así que tal vez haga que algunas células musculares sean un poco más resistentes a descomponerse. Así que tal vez podría reducir el dolor muscular después del entrenamiento o, ya sabes, de nuevo, aumentar el trabajo para llegar a un nivel similar de dolor muscular. Está saliendo mucha investigación nueva en cuanto a beneficios cognitivos, en cuanto a beneficios para el cerebro que puedes obtener de esto. Así que probablemente es el suplemento más investigado, el suplemento número uno, que si todo lo demás está en orden, deberías estar tomando. Ya sabes, dependiendo de tu tamaño o del tamaño del atleta, probablemente entre 5 y 10 gramos al día, y es algo que tienes que tomar todos los días, no tienes que dejar de tomarlo por periodos. Ese es otro mito que existe. Ya sabes, tomas tus 5 a 10 gramos, tal vez haces una fase de carga de 20 gramos al día durante 4 días. Eso podría ayudar a que los músculos se saturen un poco más rápido.
pero después solo tomas tu dosis diaria una vez al día indefinidamente, no dejas de tomarlo, simplemente sigues. Así que la creatina es una. La suplementación de proteína, de nuevo, puede ser muy poderosa para alcanzar tus metas diarias de consumo de proteína. Ya sabes, algunos atletas pueden tener necesidades altas de proteína, así que tomar un suplemento con 25, 30 o 40 gramos de proteína en forma de un batido o una bebida de proteína puede ser muy, muy beneficioso para lograr ese objetivo. Generalmente una proteína de suero de alta calidad o un aislado de suero es la opción que quieres elegir. Sabes, si no puedes consumir productos lácteos y necesitas optar por proteínas vegetales, solo entiende que a veces esas proteínas vegetales pueden ser un poco menos biodisponibles o de una calidad un poco más baja, pero eso no significa que esté mal tomarlas. Pero yo, ya sabes, te recomendaría que optaras por la proteína de suero. Y como mencionaste, si tomas caseína, una proteína de caseína, así que es otro polvo de proteína a base de lácteos que puede ser, ya sabes, beneficioso por la noche, donde si lo tomas antes de dormir, se digiere y se absorbe un poco más lento. Así que obtienes una liberación más lenta de proteína en el cuerpo durante la noche mientras duermes. Sabes, yo diría que probablemente estamos buscando diferencias muy pequeñas entre el suero y la caseína. Si la consumes antes de dormir y estás obteniendo una suplementación de proteína de calidad, como las calorías necesarias, y ya sabes, mientras estés alcanzando esa meta de proteína durante el día de manera constante por un periodo largo de tiempo, vas a llegar a donde necesitas llegar. Pero si tú, sí, de nuevo, si todo lo demás está bien y quieres, ya sabes, probar la caseína en vez del suero antes de dormir, no hay problema con eso. Muy bien. Última pregunta porque sé que estás ocupado y realmente aprecio tu tiempo y consideraremos esto como una pregunta extra. En promedio, en LSU, sé que solo puedes hablar del LSU. ¿Cuáles son normalmente los jugadores de posición? ¿Cómo es su métrica de velocidad de pies? En otras palabras, si pudieras decir, ok, el tamaño promedio de nuestro equipo unilateralmente, ¿sabes? ¿Cuál es el peso promedio y cuál es la velocidad promedio de pies? Solo un estimado. Yo diría que el tamaño promedio de un jugador de posición es probablemente alrededor de 205 libras. Está bien. 1.85, 1.88 metros, 205 libras, pero ya sabes, tenemos algunos muchachos más pequeños y tenemos muchachos que miden 1.93 y pesan 109 kilos, así que ya sabes, depende de la posición, pero ese es un estimado aproximado. Podría ser más específico según las posiciones. La velocidad de pies en términos de velocidad máxima al correr, y esto lo medimos con nuestro GPS. El promedio de nuestro equipo está por encima de las 20 millas por hora en cuanto a velocidad máxima. De nuestros jugadores de posición, creo que 13 o 14 de 21 corren a más de 20 millas por hora. 7 de ellos corren a más de 21 millas por hora. Y no tenemos a nadie por debajo de 19 millas por hora. Bien, entonces pongamos eso en velocidad de 40 o 60 yardas para aquellos de nosotros que no estamos a tu nivel. Entonces, el padre promedio o el estudiante atleta que ve esto y escucha 19, 20 y 21, ¿a qué equivale eso en cuanto a velocidad? Sí, entonces vamos a correr sprints de 30 yardas. Yo solo creo que es más relevante para el juego de béisbol, pero cuando hacemos los de 30, nuestro tiempo más rápido en el otoño fue alrededor de 3-4 y nuestro tiempo más lento fue, y esto de nuevo no depende del juego, así que no es como un cronómetro corriendo por la línea. Esto es diferente a, ya sabes, realmente hacer un swing y correr, pero sí de 3-4 hasta quizá justo en 4 segundos para un 30 o 4-5, y eso es cuando solo estás corriendo en línea recta. Así que eso, ya sabes, en un 40 probablemente estás viendo que eso significa desde potencialmente como un 4 hasta, ya sabes, un 5-0 más o menos. Sí, sí, son rápidos. E incluso, ya sabes, incluso nuestros muchachos más lentos pueden correr, ya sabes, mejor de lo que creo que se les reconoce. Ahora, no siempre van a alcanzar esas velocidades en los partidos, pero ya sabes, eso es solo en un ambiente controlado, carrera de 30 yardas, cronometrada con láser, déjalos correr a todo lo que puedan. Eso es más o menos lo que estamos viendo en cuanto a las velocidades máximas. Bueno, Chris, realmente aprecio que te hayas tomado el tiempo y me disculpo por lo de antes. Y de verdad, como puedes notar en el fondo, tengo una placa vieja de casillero de Daniel Cabrera detrás de mí. Y habiendo vivido en el área metropolitana de Nueva Orleans durante 6 años, entiendo la emoción en el estadio cada fin de semana.
y sé que eres una parte verdaderamente integral del programa del entrenador Johnson. Pero muchas gracias por tomarte el tiempo de responder las preguntas que espero ayuden tanto a los padres como a los estudiantes atletas. Sí, muchas gracias por invitarme, Walter. La pasé muy bien. Ya sabes, espero haber aclarado información que pueda ser beneficiosa para algunas personas. Bueno, cuando veas a Chris, dile, vamos Tigres. Muchas gracias, Chris. No todas las proteínas son iguales. Te animo a elegir una proteína de suero alimentada con pasto. El ganado tiene una dieta más limpia, pastando en pasto natural, lo que significa que va a tener más aminoácidos de cadena ramificada, además de más omega y más CLA. Te lo digo, esto importa desde el punto de vista de la recuperación. Elige la mejor proteína y vas a ver los mejores resultados y la mejor recuperación. Te lo digo, atletas, tomen una decisión inteligente porque importa lo que ponen en su cuerpo.